Evangelio de hoy. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy con gozo para la celebración de esta palabra de Dios en este martes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Que nuestra mente y nuestros corazones se abran a la palabra de Dios para que, escuchándola con fe, se transformen cada día en nuestra vida y encontremos en Jesús la fuerza y la esperanza. Escuchemos con atención. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel. Capítulo 18, versículos 9 al 10, 14, 24 al 25. Y capítulo 19, versículos 1 al 3. En aquellos días, Absalón se encontró frente a los hombres de David. Montaba un mulo y, al pasar el mulo bajo el ramaje de una gran encina, la cabeza se le enganchó en la encina y quedó colgando entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que montaba siguió adelante. Alguien lo vio y avisó a Joab: «He visto a Absalón colgado de una encina». Cogiendo Joab 3 venablos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón. David estaba sentado entre las dos puertas. El vigía subió a la terraza del portón, sobre la muralla. Alzó los ojos y vio que un hombre venía corriendo en solitario. El vigía gritó para anunciárselo al rey. El rey dijo: «Si es uno solo, trae buenas noticias en su boca». Cuando llegó el cusita, dijo: «Reciba una buena noticia el rey, mi señor. El Señor te ha hecho justicia hoy, librándote de la mano de todos los que se levantaron contra ti». El rey preguntó: «¿Se encuentra bien el muchacho Absalón?». El cusita respondió: «Que a los enemigos de mi señor y a todos los que se han levantado contra ti para hacerte mal, les ocurra como al muchacho». Entonces el rey se estremeció. Subió a la habitación superior del portón y se puso a llorar. Decía al subir: «Hijo mío, Absalón, hijo mío. Hijo mío, Absalón. Quien me diera haber muerto en tu lugar. Absalón, hijo mío, hijo mío». Avisaron a Joab. El rey llora y hace duelo por Absalón. Así, la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el pueblo, al decir que el rey estaba apenado por su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva, Dios mío, a tu siervo, que confía en ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Piedad de mí, Señor. Que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo. Pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas.
Ven, impón las manos sobre ella, para que se cure y viva. Se fue con él. Y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de médicos. Y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero, en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús. Y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto. Pensando: con solo tocarle el manto, curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias. Y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida. En medio de la gente preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretuja la gente? Y preguntas: ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor, para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban. Y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas. Basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga. Y encontraron el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Después de entrar, les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta. Está dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos. Y, con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo: Talita Cumi. ¿Qué significa? Contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase. Y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en este día, nuestra Iglesia Católica celebra a San Blas, obispo de Sebaste y mártir. San Blas fue médico en Armenia por su sabiduría y caridad. Era muy respetado por el pueblo. Con el tiempo fue elegido obispo de Sebaste, donde se distinguió como pastor cercano, hombre de oración y defensor firme de la fe cristiana en tiempos de persecución. Según la tradición, se retiró un tiempo a una cueva para vivir en silencio y oración, donde incluso los animales salvajes se acercaban a él sin causarle daño. Desde allí continuaba animando espiritualmente a los fieles perseguidos. Durante una de las persecuciones fue arrestado por orden de las autoridades romanas. En el camino a la cárcel realizó uno de sus milagros más conocidos: la curación de un niño que se estaba ahogando por una espina de pez clavada en la garganta. Por negarse a renunciar a Cristo, fue sometido a crueles tormentos y finalmente martirizado alrededor del año 316. Desde entonces es invocado especialmente contra las enfermedades de la garganta, y es uno de los santos más venerados tanto en Oriente como en Occidente. También celebramos a San Ansgario, también llamado San Óscar, obispo de Hamburgo y Brema, apóstol de Escandinavia. San Ansgario nació en el territorio de la actual Francia, y desde joven mostró una profunda inclinación a la vida religiosa. Ingresó en un monasterio benedictino, donde destacó por su disciplina, su amor a la oración y su celo misionero.
movido por el deseo de anunciar el Evangelio a los pueblos, que aún no conocían a Cristo. Fue enviado como misionero a tierras del norte de Europa. Evangelizó Dinamarca, Suecia y otras regiones de Escandinavia, enfrentando grandes dificultades, viajes peligrosos, incomprensión y pobreza. Fue nombrado obispo de Hamburgo y más tarde de Brema, desde donde organizó la misión en los territorios nórdicos, aunque muchos de sus esfuerzos parecían dar pocos frutos visibles. Nunca perdió la esperanza ni el espíritu apostólico. San Ansgario sembró con paciencia lo que otros cosecharían después. Murió en la paz del Señor en el año 865 y es recordado como el gran apóstol de Escandinavia, ejemplo de perseverancia, humildad y fidelidad a la misión encomendada por Dios. Hablemos ahora de la primera lectura. Queridos hermanos, debemos fijar nuestra mirada con detenimiento en la figura de Absalón, el hijo que se levantó contra su propio padre, el rey David, y que ahora encuentra un final trágico y solitario en medio de la batalla. La Escritura nos narra con una precisión simbólica cómo Absalón, mientras cabalgaba en su mulo, queda atrapado por su propia cabellera en las ramas de una gran encina, quedando suspendido entre el cielo y la tierra mientras el animal sigue de largo. Este detalle no es una simple anécdota. Es la imagen viva de lo que sucede cuando el hombre, lleno de vanidad y ambición, intenta escalar posiciones pisoteando los vínculos sagrados de la familia y la ley de Dios, pues termina enredado en sus propias redes de orgullo. Absalón se sentía orgulloso de su belleza y de su fuerza, especialmente de su larga cabellera, y es precisamente aquello que lo hacía sentir superior, lo que termina convirtiéndose en su propia trampa, recordándonos que las seguridades son engañosas, y que lo que hoy nos enaltece puede ser mañana la causa de nuestra caída. En nuestra realidad cotidiana, a menudo nos parecemos a Absalón cuando dejamos que la soberbia nos ciegue, cuando creemos que nuestra inteligencia, nuestro poder o nuestras posesiones nos dan el derecho de despreciar a los demás o de rebelarnos contra la autoridad de Dios y de nuestros padres. El pecado de la rebeldía es como esa encina que nos atrapa. Nos deja sin suelo firme donde apoyarnos, y sin el auxilio del cielo a que hemos ofendido, dejándonos vulnerables ante los ataques del enemigo. Debemos revisar cuáles son esos cabellos de vanidad que estamos dejando crecer en nuestro corazón. Si nos estamos dejando llevar por el deseo de controlar a los otros, o por las envidias que rompen la paz de nuestra casa, sabiendo que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana, consiste en vivir bajo la sombra protectora de la voluntad del Padre. Absalón quiso ser rey antes de tiempo. Quiso tomar lo que no le correspondía por la fuerza de la espada, y en su carrera desesperada por el éxito mundano, terminó encontrando una muerte solitaria y vergonzosa, enseñándonos que quien siembra división y violencia, tarde o temprano, cosecha su propio fracaso. No permitamos que el deseo de grandeza nos aleje de la humildad que agrada al Señor, pues es mejor ser un pequeño servidor en la casa de Dios que un gran rebelde suspendido en las ramas de la soberbia. Contemplamos ahora el contraste doloroso entre la victoria militar de un reino y la agonía espiritual de un padre que espera noticias con el corazón en un hilo. David se encuentra sentado entre las dos puertas de la ciudad, un lugar de espera y de vigilancia, donde su única preocupación no es saber si su ejército ha ganado la guerra o si su trono está a salvo, sino conocer el destino de su hijo rebelde, preguntando ansiosamente a cada mensajero: ¿está bien el joven Absalón? Esta pregunta es el grito de la misericordia que supera cualquier juicio. Es la manifestación de una paternidad que no puede dejar de amar incluso cuando ha sido traicionada de la forma más cruel. En este gesto de David, podemos ver un reflejo pálido pero real del corazón de nuestro Padre Celestial, quien nos mira con esa misma ternura angustiada cada vez que nos alejamos de su camino,
cada vez que nos enredamos en el pecado, o cuando nos levantamos contra su amor. Dios no nos mira como soldados que cumplen órdenes, o como súbditos que pagan tributos, nos mira siempre como hijos. Y su pregunta constante a través de la conciencia es si estamos bien, si nuestra alma todavía tiene vida, o si nos hemos perdido en el campo de batalla de este mundo. David no pide noticias sobre el botín ni sobre los enemigos derrotados, porque para él, el verdadero tesoro es la vida de su hijo, recordándonos que en nuestra familia y en nuestra comunidad, las personas siempre deben estar por encima de los intereses materiales o de las victorias personales. En nuestra vida diaria, a menudo nos dejamos llevar por la lógica del ojo por ojo. Nos alegramos cuando el que nos hizo daño sufre las consecuencias de sus actos, o cuando vemos caer a quien consideramos nuestro enemigo. Pero el ejemplo de David nos acude y nos invita a tener un corazón más grande, un corazón que sea capaz de sufrir por el extravío del hermano. El rey está dispuesto a perdonar la traición. Está dispuesto a olvidar el intento de asesinato, simplemente porque el lazo de la sangre y el amor de padre son más fuertes que cualquier agravio, dándonos una lección magistral sobre el perdón que no pone condiciones. ¿Cuántas veces en nuestros hogares se rompe la comunicación por ofensas mucho menores que las de Absalón? ¿Cuántas veces guardamos rencores por años que terminan secando nuestra alma, olvidando que el Señor nos pide ser misericordiosos como Él es misericordioso? La angustia de David es la angustia de quien sabe que la justicia sin amor es fría, y que una victoria que se cobra la vida de un ser amado no es una victoria, es una tragedia disfrazada de éxito. Debemos pedirle al Señor que nos dé esa mirada de David, que nos permita ver en el que se equivoca a un hijo herido, a un hermano que necesita auxilio, para que nuestra primera reacción no sea el castigo, más bien sea la preocupación sincera por su salvación y por su bienestar espiritual. David no celebra el fin de la guerra, no sube al trono con orgullo. Se retira a la habitación que estaba encima de la puerta y prorrumpe en aquel lamento que ha quedado grabado con fuego en la Escritura. Hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Este deseo de David de morir en lugar de su hijo pecador es la profecía más clara de lo que siglos después haría Jesucristo en la cruz, pues Él, siendo el Hijo perfecto, aceptó morir en lugar de todos nosotros, los hijos rebeldes, para que no tuviéramos que quedar suspendidos para siempre en la encina de nuestra propia condenación. El dolor de David es tan inmenso que contagia a todo el ejército, y los valientes soldados que habían arriesgado su vida entran en la ciudad con sigilo, como si hubieran cometido una falta, al ver que el corazón del rey está destrozado por la pérdida de aquel que lo quería matar. Y es que el pecado tiene consecuencias que van mucho más allá de lo individual, pues la rebelión de Absalón no solo terminó con su vida, hirió de muerte la alegría de todo un reino, y sumergió a su familia en una sombra de tristeza que no se borraría fácilmente. En nuestras casas, debemos ser conscientes de que nuestras malas acciones, nuestra falta de fe o nuestra búsqueda de placeres egoístas, arrastran a quienes nos aman a un sufrimiento que muchas veces no merecen. El llanto de David es un llamado a la reconciliación urgente, a no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, a buscar la paz mientras hay tiempo, porque la muerte tiene la capacidad de congelar las situaciones y de dejarnos con un remordimiento que solo la gracia de Dios puede sanar. Debemos aprender a llorar por los pecados del mundo, a llorar por la división de la iglesia y por la fractura de nuestras familias, convirtiendo nuestro dolor en una oración de intercesión, que pida al Padre Celestial que detenga la espada de la violencia y del rencor. David sube a lo alto para llorar solo, recordándonos que hay dolores que solo se pueden entregar a Dios en el silencio del corazón, pero que esos dolores, cuando se ofrecen con amor, tienen un poder purificador que nos vuelve más humanos
y más santos. Debemos valorar la vida de cada miembro de nuestra familia, a ser agradecidos con el amor que recibimos y a ser protectores de la unidad que el Señor nos pide. Necesitamos la gracia de no ser nunca causa de llanto para Dios, ni para nuestros hermanos por culpa de nuestra soberbia, sino que seamos motivo de alegría por nuestra conversión y por nuestra voluntad de vivir siempre en la verdad. Pasemos en este momento al Evangelio de hoy. ¿Qué no haría un padre por su hijo? Un padre puede renunciar a sus propios sueños y con eso asegure el futuro de su hijo. Puede pasar hambre, frío o cansancio, pero no permitirá que su hijo sufra. Es capaz de trabajar jornadas interminables, todo por llevar pan a la mesa. Guarda en silencio sus preocupaciones, sus miedos y su dolor, con tal de no cargar a su hijo con esas penas. Un padre verdadero enseña con el ejemplo, corrige con amor y protege con valentía. No siempre dice te amo, pero lo demuestra cada día en sus acciones. Y si ese es el amor de un padre de carne y hueso, imagina el amor del Padre Celestial. Dios nunca se cansa de nosotros. Nos busca, nos espera, nos perdona y nos levanta una y otra vez. Porque si un padre hace tanto, ¿cuánto más hará Dios por ti, su Hijo amado? El Evangelio de hoy nos dice que, mientras Jesús hablaba a la multitud, se le acercó un líder de la sinagoga con una solicitud urgente, un grito silencioso de dolor que atravesó la muchedumbre, y tocó directamente el corazón del Maestro. No se trataba de una petición cualquiera, sino de un clamor nacido desde lo más profundo de un padre, que se enfrentaba a la pérdida más desgarradora, la vida de su hija. Este hombre, acostumbrado al respeto, al poder y a la autoridad, dejó todo eso a un lado para presentarse delante de Jesús con un corazón necesitado, humilde y quebrantado. La escena es impactante porque pone de manifiesto cómo el sufrimiento genuino derriba muros, rompe barreras religiosas y sociales, y conduce a los pies del único que puede dar esperanza. Aquel líder religioso no se aferró a su estatus, ni a su conocimiento, ni a su prestigio dentro de la comunidad, sino que eligió confiar en un joven maestro de Nazaret que sanaba y hablaba con poder. La situación era notablemente controvertida, ya que parecía improbable que un jefe de la sinagoga necesitara ayuda de alguien que, a los ojos de muchos, no tenía reconocimiento formal ni autoridad visible. Probablemente este padre ya había buscado asistencia en múltiples fuentes. Quizá había tocado muchas puertas, consultado médicos, amigos o conocidos, intentando salvar a su hija. Sin embargo, al enfrentarse con la realidad de la muerte, comprendió que solo quien da la vida tiene autoridad sobre ella, y que ningún otro podía ofrecerle lo que solo Dios puede hacer. Esto nos recuerda que en la vida, cuando los recursos fallan, cuando las soluciones humanas no bastan, cuando todo se agota, todavía nos queda acudir al que no conoce imposibles. No debemos esperar a que todo esté perdido para presentar nuestras dificultades al Señor, ni dejarlo como la última opción cuando ya lo demás ha fallado. Aunque valoramos la ayuda de los médicos, los especialistas y todas las personas que Dios pone a nuestro alrededor, nunca debemos olvidar que el poder final para sanar y restaurar proviene del cielo. Dios puede actuar a través de todos ellos, usándolos como instrumentos. Pero es su gracia la que transforma, libera y renueva el corazón y el cuerpo. Por eso, cada vez que enfrentemos un dolor o una situación complicada, debemos unir nuestra confianza en Dios con la acción concreta, buscando los medios necesarios, pero poniendo la fe en primer lugar. Muchos padres, como este del Evangelio, han llorado por la vida espiritual de sus hijos, por su alejamiento, por las decisiones equivocadas que han tomado, por el daño que se hacen a sí mismos. Han intentado orientar, corregir, acompañar, proteger, pero en el fondo saben que hay un límite, y que solo el Señor puede llegar a donde nuestras manos no alcanzan.
Y es precisamente en esos momentos donde debemos recordar que Dios sigue obrando, y que su poder no está limitado por la dureza del corazón ni por la gravedad de la situación. Si ya hemos pedido su ayuda, si ya hemos orado, ayunado o suplicado, no dejemos de hacerlo. La oración constante no es una repetición inútil, sino una muestra de que seguimos creyendo, aunque no veamos. Cada súplica es un acto de fe que abre el cielo y fortalece el alma, incluso cuando el entorno parezca no cambiar. Por eso, es esencial que persista nuestra oración, que nuestra confianza se mantenga firme, y que no nos cansemos de llamar a la puerta de Dios, porque Él escucha, aunque parezca guardar silencio. No se trata solo de pedir una vez, sino de mantener el alma encendida, como una lámpara que arde esperando el momento en que la gracia se derrame. Las prácticas de ayuno, oración y perseverancia en la fe son señales de una esperanza viva, de una entrega sincera que no busca controlar a Dios, sino abrir el corazón para aceptar su voluntad. El jefe de la sinagoga, al buscar a Jesús, se despoja de toda superioridad, de toda presunción, y se somete a la voluntad de que puede salvar. Este acto de humildad nos enseña que nadie está por encima de la necesidad de Dios, que todos, sin importar la posición o el conocimiento, estamos llamados a rendirnos ante su amor. Aceptar que no lo podemos todo no es rendirse a la derrota, sino abrir espacio para que el Señor actúe con libertad. No se trata de debilidad, sino de sabiduría, porque sólo cuando reconocemos nuestros límites, permitimos que entre la gracia. Este padre no se quedó encerrado en el lamento, ni se resignó al dolor, sino que actuó con fe, se movió, buscó a Jesús y se postró ante él. Esa acción concreta fue el primer paso hacia el milagro, y es también una lección para nosotros que muchas veces esperamos sin movernos. La fe verdadera es una fuerza que empuja a actuar, a salir al encuentro del Señor. En medio de su sufrimiento, este padre eligió la esperanza, eligió creer que todo podía cambiar si Jesús intervenía. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que aunque todo parezca perdido, tengamos la valentía de seguir creyendo en lo imposible. Jesús, al ver su fe, no lo rechazó, no lo cuestionó, no lo hizo sentir indigno, sino que se levantó y lo acompañó. ¿Por qué ese es su modo de actuar con quienes se acercan con confianza? El Evangelio no menciona ninguna pregunta de parte de Jesús, ni ninguna condición, ni exigencia previa. Simplemente responde con prontitud, porque la fe genuina conmueve su corazón. Él ve más allá de los errores del pasado, más allá de las apariencias, y se enfoca en la necesidad presente y en el corazón que se abre a su presencia. Aceptar su autoridad implica confiar en su plan, incluso cuando no lo comprendemos del todo, y nos exige abandonar el deseo de controlarlo todo. La verdadera fe se manifiesta en esa disposición a reconocer y aceptar su voluntad, aun cuando no coincida con nuestras expectativas. Y esa aceptación requiere humildad, una actitud abierta, sencilla, capaz de decir: Señor, haz lo que quieras, pero no me dejes solo. La fe se expresa no solo con palabras, sino con actos concretos que nacen del corazón. Buscar a Jesús, postrarse ante Él, suplicarle con insistencia, no es un signo de desesperación vacía, sino de una confianza que no se rinde. Ese padre creyó que con solo una mano de Jesús, su hija podía vivir, y esa fe sencilla, directa, valiente, fue suficiente para abrir la puerta del milagro. También nosotros podemos acercarnos hoy con esa misma confianza, con esa misma sencillez, y decirle al Señor desde nuestro corazón: Ven tú, pon tu mano sobre mi vida, y volveré a vivir. Porque donde Jesús pone su mano, lo muerto resucita, lo perdido se recupera, y lo oscuro se llena de luz. Y así como lo hizo en casa del jefe de la sinagoga, el Señor quiere hacerlo también en nuestra vida. Él no ha cambiado.
Su amor sigue siendo el mismo, y su poder continúa obrando donde hay fe. Mientras Jesús avanza entre la multitud, con sus discípulos a su lado y rodeado por una atmósfera cargada de expectativa, el Evangelio nos presenta a una mujer cuya vida ha estado marcada por el dolor, la soledad y la exclusión. Se trata de una mujer que durante muchos años ha padecido una enfermedad constante, un flujo de sangre que no solo la debilitaba físicamente, sino que, de acuerdo a las normas religiosas de su tiempo, la convertía en una persona considerada impura. Esa condición la alejaba de contacto con los demás, le impedía participar en las celebraciones, y la mantenía marginada en un sistema que no sabía cómo abrazar a los que sufrían en silencio. Pero en su corazón había una chispa de esperanza, una intuición poderosa que la impulsaba a creer que si tan solo lograba tocar al Maestro, algo diferente ocurriría en su vida, aunque su acción podría parecer imprudente, arriesgada o incluso irrespetuosa desde la perspectiva de su tiempo. Para ella significaba una oportunidad única de alcanzar la sanación que tanto anhelaba. Su acto no fue producto de la desesperación desordenada, sino de una fe que, aunque sencilla y silenciosa, era firme, decidida y valiente. Esta mujer no gritó, no pidió públicamente su milagro, no interrumpió a Jesús con palabras, sino que se acercó con discreción, con humildad y con la confianza de que no necesitaba grandes manifestaciones para ser escuchada. Su audaz acción nos deja una enseñanza invaluable. Incluso si nuestra conducta no ha sido la mejor, si nuestras decisiones pasadas no han sido ejemplares, si nos sentimos indignos o rotos, Dios puede transformar esa historia. El Señor no exige perfección para conceder su gracia, sino apertura de corazón y deseo genuino de encuentro. Cuando nos aferramos a Él con sinceridad, su poder entre nuestras heridas y comienza a restaurar lo que parecía perdido. Lo que Jesús busca no es la apariencia externa, ni los rituales vacíos, sino una fe que brota desde lo más íntimo del alma y que se atreve a confiar sin reservas. Y lo único que nos pide es que tengamos, aunque sea, una pequeña porción de esa fe que mueve la voluntad, que rompe el miedo y que se lanza hacia con esperanza. Una fe que, aunque sea de tamaño de un grano de mostaza, puede abrir las puertas del cielo y desatar su misericordia. A veces creemos que para recibir algo de parte de Dios, tenemos que cumplir con muchas condiciones. Pero esta mujer nos enseña que basta con tocar, con acercarse, con atreverse a creer que Él puede hacerlo todo. Ella no pidió permiso, no consultó a nadie, no hizo cálculos, sino que se dejó guiar por la certeza interior de que en ese manto se encontraba la salvación. Y eso es lo que nosotros también estamos llamados a hacer. Dejar de calcular, dejar de esperar el momento perfecto, y lanzarnos al encuentro del Señor con la confianza de que en Él está nuestra respuesta, para creer en las grandes obras de Dios. A veces no es necesario entenderlo todo ni tener una fe madura y firme. Basta un impulso sincero hacia la santidad, una decisión de caminar hacia la verdad que da vida. Ese pequeño impulso puede ser el inicio de una transformación, porque cuando el alma se decide a buscar al Señor, Él no se esconde, sino que se deja encontrar. No basta con avanzar lentamente por la vida, esperando que las cosas mejoren por sí solas, sino que debemos apresurarnos, actuar, responder con prontitud al llamado de la gracia. La vida es breve, frágil, y no sabemos si tendremos un mañana. Por eso, no posterguemos el encuentro con aquel que puede dar sentido a todo lo que vivimos. La historia de esta mujer nos sacude porque revela como una decisión. Una sola acción valiente puede cambiarlo todo, incluso cuando todo parecía perdido. Ella no necesitó largas oraciones ni ritos complicados, solo un gesto de fe, una mano extendida hacia el Salvador. Y eso fue suficiente para que el poder de Dios se manifestara de forma inmediata. Jesús, al sentir que alguien lo había tocado con fe, no la regañó,
no la expuso con dureza, sino que se volvió hacia ella con ternura, la miró y le habló con palabras que todavía hoy resuenan con fuerza. Hija, ten confianza, tu fe te ha salvado. En esas palabras se resume todo el Evangelio, porque nos muestran que Dios no nos mira con juicio, sino con compasión. Él no se enfoca en lo que hemos hecho mal, sino en el deseo de nuestro corazón de ser sanados, restaurados y amados. La fe de esta mujer abrió el camino para su sanación, pero también para su reintegración social, espiritual y personal. Jesús no solo curó su cuerpo, sino que la devolvió a la vida en plenitud. La llamó hija, reconociendo su dignidad, su valor, su lugar dentro del plan de Dios. Y eso mismo quiere hacer con cada uno de nosotros, llamarnos por nuestro nombre, reconocernos como hijos, levantarnos del suelo y devolvernos la esperanza. Por eso, si esta mujer confió en que un simple toque al borde del manto de Jesús sería suficiente para su sanación, ¿cuánto más deberíamos esperar nosotros al recibir a Jesús en la Eucaristía? Ella tocó un pedazo de tela, pero nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, alimento vivo que se entrega por amor para darnos vida eterna. Acudamos hoy con fe a este sacramento sagrado, con la misma confianza con la que aquella mujer se acercó, y pidamos al Señor que nos sane, que alivie nuestras cargas, y que renueve todo lo que está cansado o herido en nosotros. No importa cuántos años llevemos luchando con una situación, una enfermedad o una tristeza, el Señor puede hacer en un instante lo que no hemos logrado en años. No hay cadena que Él no pueda romper, ni herida que no pueda curar, ni vida que no pueda levantar. Así como aquella mujer se lanzó con fe, también nosotros podemos correr hoy hacia el altar, acercarnos con esperanza y tocar espiritualmente al Maestro en cada comunión. Jesús está presente, vivo, dispuesto a obrar en quienes le abren el corazón sin miedo. Su presencia transforma nuestra debilidad en fortaleza, nuestro dolor en esperanza y nuestra oscuridad en luz. Como aquella mujer del Evangelio, podamos escuchar en nuestro interior su voz que nos dice: hija, hijo, tu fe te ha salvado. Jesús, después de haber respondido al clamor de aquella mujer sufriente, llega a la casa del jefe de la sinagoga, donde el ambiente es de tristeza, confusión y resignación, pues la niña había sido dada por muerta. El llanto, los flautistas y el tumulto de la gente reflejan que, para todos los presentes, ya no había nada que hacer, solo quedaba aceptar el dolor de la pérdida. Sin embargo, en medio de ese ambiente sombrío, Jesús pronuncia unas palabras: la niña no ha muerto, está dormida. Estas palabras causan burla entre los presentes, quienes no logran comprender cómo alguien puede hablar así frente a una situación tan definitiva como la muerte. Pero el Señor no permite que la incredulidad de los otros limite su obrar, ni se detiene a discutir con quienes dudan de su poder, sino que actúa con la autoridad que le viene del Padre. Jesús toma de la mano a la niña, se acerca a ella y la levanta de su lecho, devolviéndola a la vida con un gesto silencioso pero cargado de significado. Ese acto de revelación del deseo de Dios de restaurar lo que se ha perdido, de levantar lo que ha caído, de despertar lo que el mundo ya había dado por muerto. La niña se pone en pie no por su propia fuerza, sino por la fuerza del amor de Cristo que entra en su historia y cambia su destino. Así también ocurre en nuestra vida cuando dejamos que Jesús nos tome de la mano y actúe con su poder en nuestras situaciones más difíciles. A pesar de la incredulidad de muchos, la fe de aquel padre permitió que el poder de Dios se manifestara con claridad y sin obstáculos, porque no fue el ambiente, ni las condiciones, ni las circunstancias lo que hizo posible el milagro, sino la confianza del corazón de quien creyó, incluso cuando todos los demás se habían rendido. La fe genuina tiene la capacidad de abrir la puerta para que el Señor actúe, incluso en los momentos donde todo parece perdido.
cuando la lógica dice que ya no hay esperanza. Dios no necesita condiciones ideales para intervenir. Solo requiere que haya un corazón que se mantenga firme y dispuesto a confiar. Aunque enfrentemos burlas, dudas, rechazos o incomprensiones, no podemos permitir que eso nos robe la certeza de que Jesús puede levantar todo lo que está caído en nuestra existencia. Aferrarnos a la mano del Señor con confianza no es una actitud ingenua, sino una decisión valiente de quien ha reconocido que solo en Él está la respuesta verdadera. Jesús, entre nosotros, no es un Dios lejano ni indiferente, sino alguien que se acerca a nuestras heridas, que se inclina con amor hacia nosotros, y que nos levanta cada vez que hemos sido derribados. Él no solo camina a nuestro lado, sino que, cuando ya no podemos avanzar por nuestra cuenta, nos toma de la mano y nos pone de nuevo en pie. Esto no ocurre solamente en los relatos del Evangelio, sino en la vida de cada persona de fe, que ha experimentado el consuelo del Señor en medio del dolor. El milagro de la resurrección de la niña es también una señal de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, devolvernos la vida donde parecía reinar la muerte. Jesús toca la puerta de nuestro corazón constantemente, y cuando le abrimos, Él entra, nos guía con amor y nos conduce hacia una vida nueva llena de propósito y esperanza. Por eso, quien camina con Dios puede tener la certeza de que está en el camino correcto, aunque a veces la ruta esté llena de obstáculos, oscuridad o incertidumbre. La seguridad no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia del Señor en medio de ellos, sosteniéndonos y guiándonos paso a paso. Cada vez que la vida nos derriba, que las fuerzas se nos agotan, o que sentimos que algo dentro de nosotros ha muerto, podemos volver nuestra mirada a Jesús, que es la resurrección y la vida. Él no ignora nuestro sufrimiento, ni minimiza nuestras lágrimas, sino que se acerca con compasión y poder para levantarnos con su gracia. Así como hizo con la hija del jefe de la sinagoga, también quiere entrar a nuestra casa, a nuestro corazón, a nuestra historia, y pronunciar palabras de vida sobre aquello que parecía haber llegado a su final. En muchas ocasiones, el ruido exterior nos confunde, y las voces que nos rodean insisten en que no hay nada por hacer, que todo está perdido, que ya es tarde para esperar un cambio. Pero el Señor nos enseña que su palabra tiene más poder que cualquier diagnóstico, que su presencia puede cambiar lo que parece inamovible, y que su amor es más fuerte que cualquier tristeza. Levantarse con la ayuda de Dios no significa negar el dolor, sino permitir que ese dolor sea transformado en oportunidad de crecimiento, de fe y de renovación interior. El milagro no está en evitar las caídas, sino en saber que siempre habrá una mano extendida para ayudarnos a levantarnos. Y esa mano es la de Cristo, que nunca se cansa de buscarnos, de esperarnos y de amarnos. Que este relato nos inspire a no darnos por vencidos, a mantener encendida la esperanza incluso cuando el entorno parezca oscuro. La fe del Padre fue clave para que su hija volviera a la vida, y así también nuestra fe puede abrir el camino para la restauración de nuestra familia, de nuestras relaciones, de nuestra salud o de nuestro ánimo. El poder de Dios no tiene límites, y actúa cuando hay alguien que se atreve a confiar más allá de lo evidente. La historia de la niña resucitada es también nuestra historia, porque todos, en algún momento, hemos sentido que algo dentro de nosotros se apagó, que una parte de nuestra alma se durmió, que alguna esperanza se desvaneció. Pero cuando permitimos que Jesús entre, nos tome de la mano y nos diga levántate, entonces todo cambia, porque su palabra da vida y su amor da fuerza. En los sacramentos, Jesús no es un símbolo, ni un recuerdo lejano. Es una presencia viva, real, concreta. Cada vez que uno se acerca a recibir un sacramento, es Cristo mismo quien extiende su mano, quien toca el alma, quien desea entrar en lo más profundo de nuestro ser. Pero este toque no tiene el mismo efecto en todos.
al igual que en el Evangelio. Cuando la mujer enferma de flujo de sangre se acerca a Jesús con fe, y apenas toca su manto, ocurre el milagro. Había multitudes tocándolo, apretujándolo, pero solo una persona fue sanada, la que lo tocó con fe. Esto mismo sucede con los sacramentos. Muchos los reciben, muchos se acercan, pero no todos se transforman. ¿Por qué? Porque solo el contacto que nace de la fe produce fruto. Sin fe, los sacramentos pueden ser gestos vacíos. Con fe, son canales poderosos de gracia. No es suficiente con bautizarse, confesarse, comulgar o casarse dentro de la iglesia. Si el corazón no está abierto, si la fe no está viva, el contacto con Jesús no alcanza a transformar. El sacramento está ahí, con todo su poder divino, pero Dios no fuerza la libertad. Él respeta tu decisión de abrirte o cerrarte. Por eso, es necesario prepararse interiormente antes de acercarse a cualquier sacramento. No se trata de cumplir un requisito social o una tradición familiar. Se trata de encontrarse con el Señor vivo. Cada sacramento es una puerta, una oportunidad. El bautismo nos limpia y nos hace hijos de Dios, pero luego debemos vivir como hijos. La confesión nos perdona, pero debemos acudir con humildad, arrepentidos de verdad. La Eucaristía nos alimenta, pero requiere un corazón sediento de comunión con Jesús. El matrimonio une, pero solo el amor sostenido por Dios puede vencer las pruebas. La unción de los enfermos fortalece, pero el alma debe acoger la voluntad de Dios con confianza. El orden sacerdotal consagra, pero el sacerdote debe seguir alimentando su fe día tras día. Todos los sacramentos son toques de Jesús. Él no cambia, Él no falla. Es nuestra actitud la que determina si ese toque nos transforma o no. ¿Lo recibes con un corazón frío, distraído, indiferente? ¿O te acercas con la certeza de que Jesús está ahí, esperándote? El contacto de la fe es el que enciende la gracia. Es ese toque lleno de confianza, de entrega, de deseo sincero de cambiar, el que permite que Dios actúe. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Eduardo Arganda pide oración por su hijo Alberto, por sus demás hijos y por toda su familia. Hermano Eduardo, presentamos a tus hijos y a tu familia ante el Señor. Que Dios los cuide, los bendiga y los cubra con su protección y su paz cada día. Amén. Ana Risco pide oración por su salud y por la salud de la familia Risco Prado, y por todo el mundo. Hermana Ana, ponemos tu salud y la de tu familia en las manos del Señor. Que Dios conceda sanación, fortaleza y consuelo, y derrame su misericordia sobre toda la humanidad. Amén. Sofía pide oración por Joelis Pastora Azuaje Barco en el día de su cumpleaños. Hermana Sofía, presentamos a Joelis ante el Señor en este día especial. Que Dios la bendiga con salud, paz y alegría, y la acompañe siempre con su amor. Amén. Irene Rodríguez pide oración por la salud de Alejandra Cáceres. Hermana Irene, ponemos a Alejandra en las manos del Señor. Que Dios la visite con su gracia sanadora y le conceda fortaleza y esperanza. Amén. Carmen Elisa Montaño Delgado da gracias y pide oración por su hogar y por la situación de la familia Timaná Montaño, desde Tangua, Nariño. Hermana Carmen, presentamos tu hogar y tu familia ante el Señor que todo lo sabe. Que Dios obre según su voluntad, les conceda paz, soluciones y confianza en medio de la dificultad. Amén. Albania Paulino pide oración por su salud, por la salud de Henry Ramírez y de todas sus familias. Hermana Albania, ponemos estas intenciones en las manos del Señor. Que Dios conceda sanación, fortalece y consuelo a cada uno, y los cubra con su amor. Amén. Juliana García Cruz pide oración por su artritis, y por Anita García García y su familia, Rosy Licerio García y su familia, Alicia Hernández García y su familia, Dora Elia Feagle García y su familia, Katy Banda García y su familia,
Fernando García y Junior García con sus familias. Hermana Juliana, presentamos a cada una de estas personas ante el Señor. Que Dios conceda alivio en el dolor, salud en el cuerpo y paz en los hogares. Amén. Lidia Hernández pide oración por su enfermedad, por los dolores estomacales, de riñones y por la diabetes. Hermana Lidia, ponemos tu sufrimiento en las manos del Señor. Que Dios te fortalezca, te conceda alivio y te envuelva con su paz y su esperanza. Amén. Nono pide oración por la salud de su hija Karen Beatriz Guzmán y por Luis Jaab Núñez. Hermana, presentamos a Karen Beatriz y a Luis Jaab ante el Señor. Que Dios los toque con su mano sanadora y les conceda salud y fortaleza. Amén. Janet Paucar pide oración por su hijo Cristian Pineida, para que se aleje del alcohol, encuentre trabajo, salga de las deudas y sea liberado de todo vicio. Hermana Janet, presentamos a Cristian ante el Señor misericordioso. Que Dios rompa toda cadena, lo libere de los vicios, le abra puertas de trabajo y lo cubra con su sagrado manto. Amén. Manuela Lescano da gracias y pide oración por su hija Rocío y por ella misma. Hermana Manuela, presentamos a Rocío y a ti ante el Señor. Que Dios las cuide, las proteja y las bendiga siempre. Amén. Marisol Navarro pide oración por sus hijos, nietos y toda su familia, por Mauricio, para que se aleje de las drogas, por su mamá Soledad, para que mejore su salud y sane su corazón, y por su sobrina Ana Julia, para que tenga fuerzas y se aleje de las drogas. Hermana Marisol, ponemos a toda tu familia en las manos del Señor. Que Dios libere, sane y fortalezca a cada uno, concediendo salud, conversión y paz duradera. Amén. Miriam Aguilera da gracias y pide oración por sus hijas Maritza, Diana y Erika, por sus nietos, familiares, madres cabeza de hogar, personas privadas de libertad, trabajadores de carreteras y por todos, incluso quienes no conocen a Dios. Hermana Miriam, presentamos estas intenciones ante el Señor. Que Dios bendiga, proteja y alcance con su amor a cada persona mencionada. Amén. Janet Paucar pide oración por su hija Salomé Pineida, para que sea bendecida en sus estudios y guiada por el buen camino. Hermana Janet, presentamos a Salomé ante el Señor. Que Dios le conceda sabiduría, entendimiento y perseverancia, y la cuide de toda mala influencia. Amén. Marino Hermisú Timaná Argoti pide oración por su pronta recuperación del brazo derecho, desde Tangua, Nariño. Hermano Marino, ponemos tu salud en las manos del Señor. Que Dios te conceda una pronta recuperación, fortaleza y paz en este proceso. Amén. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Esperamos que estas palabras hayan sido de provecho para tu vida y que te acompañen durante todo el trayecto del día. Bendiciones. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.